creo en Dios Padre Todopoderoso. Inicio de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Lo dice así el símbolo de los apóstoles. Creo en un solo Dios, dice el credo niceno-constantinopolitano. Creo en un solo Dios Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Por qué en un solo Dios? No puede haber otro Dios. Sería negar la esencia de Dios. Dios es uno, y es la gran diferencia de la religión monoteísta frente al paganismo. El paganismo tiene muchos dioses, va llamando Dios al sol, Dios a la luna, Dios a los astros, Dios al trueno, Dios al rayo, Dios a todo aquello que siente que es superior. Y el cristianismo, la religión judía antes del cristianismo, son religiones monoteístas, religiones que tienen por esencia y por revelación que hay un solo Dios. Y el rayo, el sol, la luna, el mar son criaturas de Dios, gobernadas por Dios, gobernadas por los ángeles de Dios. Y esa diferencia entre el paganismo, el politeísmo, el monoteísmo, es la diferencia en esa unidad de un solo Dios. Los griegos tenían un Olimpo habitado por dioses que eran medio fascinerosos, eran medio sinvergüenzas, tenían todas las pasiones humanas. El Dios del cristianismo, el Dios de la Sagrada Escritura, el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios verdadero, es un Dios santo, es un Dios amoroso, es un Dios cuyo poder creador está en su voluntad, es un Dios que se enriquece con la revelación de que no solamente es un solo Dios, sino que siendo uno es trino, y es ya la revelación del Nuevo Testamento, es el propio Dios que viene a la tierra y revela al mundo la unidad de un solo Dios en la variedad de la personalidad de tres personas: el Padre, esencia de la Trinidad; el Hijo, segunda persona, que procede por conocimiento, por vía de inteligencia, es Dios en su inteligencia que, viéndose, produce la imagen de la sabiduría eterna, que es el Verbo, y viéndose el Verbo con ese Dios que es fuente e inicio de la Trinidad, que es el Padre, amándose por vía de amor, por vía de caridad, procede una tercera persona, es decir, vía de inteligencia el Hijo, vía de amor procediendo de la corriente permanente de amor entre el Padre y el Hijo, por vía de caridad el Espíritu Santo. Pero son tres que son uno, es un solo Dios con tres personas. Es un misterio de la fe, misterio que es muy lógico, porque si somos criaturas y Dios que creó, que gobierna, que rige a cada instante el universo, es capaz de hacer una creación tan rica, tan compleja, tan grandiosa, al mismo tiempo tan simple, esa riqueza de la inteligencia de un Dios no es abarcable por una criatura, por más que sea criatura racional como lo somos nosotros. Nuestra cabeza es muy pequeñita para entender una realidad magnífica y grandiosa. No cabe allí. Un santo tuvo este problema. ¿Cómo un solo Dios? Tres personas. ¿Cómo se entiende este misterio de la unidad y de la Trinidad de Dios que nos enseña este artículo de fe, que empieza por lo básico, por lo fundamental? Creo en Dios Padre Todopoderoso, pero que trae consigo también la existencia de un Dios uno y trino. Ese santo que tuvo dudas antes de ser santo fue San Agustín. Él era hereje, él se había desviado, él se convierte, su desvío había sido moral, su conversión fue también moral a causa de la oración y del amor de su madre, Santa Mónica. Convertido moralmente, retoma el camino de la fe, pero su pensamiento había quedado cuestionado por
temas, por puntos que no llegaba a discernir y a comprender plenamente. Pensando en este misterio de la Trinidad, caminaba San Agustín por una playa, contemplando la grandeza del mar. Y a lo lejos ve de pronto un niño. Está un niño que él veía, iba hasta el mar y volvía, iba hasta el mar y volvía, y tenía en manos una concha. Y este niño iba hasta el agua del mar, tomaba de las olas un poco de agua en la conchita y la iba depositando en un agujero que él había cavado con sus manitas en la arena del mar, en la playa. San Agustín quedó curioso, dejó al lado su pensamiento, se acercó hasta el niño, una concha muy bella, un niño realmente encantador, pequeñito, inocente, luminoso, y se acerca a San Agustín y le pregunta: dime qué estás haciendo. El niño lo mira y le dice: estoy colocando todo el agua del mar en este huequito que hice. Dice: pero no te das cuenta, dice San Agustín, que el mar es tan grande que no te va a caber nunca en ese huequito que estás haciendo porque es muy pequeñito. Y el niño lo mira y le dice: Agustín, es más fácil que yo coloque el agua del mar en este huequito a que el misterio de Dios y de la Trinidad entre en tu cabecita. Y ahí desapareció. Era un ángel que el Señor había enviado para decirle a Agustín que ese misterio es inconmensurable. Y así como el misterio es el mar, nuestras cabezas son aquellos huequitos que apenas pueden tener parte de aquella grandeza del mar. Esa cabeza va a entender en la medida que ese mar nos dilate. Y somos almas que tienen capacidad de dilatarse porque tienen una capacidad perpetua de infinito. El ser humano fue creado para el infinito porque el ser humano fue creado para Dios, y nuestras almas se van a dilatar en la medida de que amemos a ese Dios. Aquello que dilata al alma humana, que la engrandece, que hace con que comprenda, no es la inteligencia, es el amor. El amor hace con que comprendamos los misterios de la fe, nos adhiramos a ellos, y aunque ni los entenderemos en la eternidad, iremos contemplando y encantándonos con esa maravilla que es Dios nuestro Señor, y esa lógica de la doctrina que lo explica, que es la doctrina católica, y que será la visión beatífica la que nos hará amar y comprender cada vez más la grandeza de un Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso.